Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi oficina virtual. Este es su espacio, Un Momento Seguro con usted. En el anterior video hacíamos énfasis en relación a la importancia de una declaración de salud para el momento de usted contratar su póliza de seguro, entre otras como las cláusulas que establecen algunos plazos de espera en su seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. Dejamos pendiente el tema de los gastos razonables, así como el proceso de reclamo de un reembolso de una carta aval o de una emergencia presentada bajo la cobertura o la vigencia de un contrato de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad. Consideremos en primer lugar qué son los gastos razonables. Se define como gasto razonable aquella cantidad de dinero amparada o que cubra una patología en las mismas condiciones en distintos centros de salud privada. Es decir, el costo promedio para una patología ser atendida en una clínica será el gasto razonable. Por lo regular, las empresas aseguradoras establecen convenios o los conocidos baremos para los gastos administrativos y clínicos relativos al servicio de la patología que se está atendiendo, y algunas clínicas acceden a realizar dicho convenio con las empresas aseguradoras. Cuando existen esos convenios denominadas clínicas concertadas o afiliadas, cada una de las empresas aseguradoras define su propio término de lo que es una clínica afiliada o concertada. En todo caso, en este tipo de convenio con la clínica, una patología determinada tiene un costo razonable de acuerdo a el tipo de clínica, el tipo de patología en condiciones normales. Sintetizo. Un gasto razonable entonces es el costo promedio para cubrir los gastos de una patología en un momento determinado. Suele ocurrir, y esto es sencillamente una gerencia de una empresa de salud privada quien tiene la potestad y quien administra su negocio de establecer cuál va a ser el costo para atender una patología determinada, y estas van a diferir entre un centro de salud privado y otro, motivo por el cual es importante que usted se mantenga en contacto con su corredor de seguros o con su empresa aseguradora para tratar de minimizar el impacto que pueda ocasionar una diferencia cuando dicha clínica no se ajuste al mencionado anteriormente baremo o acuerdo para una patología determinada. Tal vez usted se preguntará, pero bueno, ¿qué hago yo con conocer cuáles son los gastos razonables? ¿Cuál es el sentido de esta explicación de que el costo promedio de una patología de un centro de salud privado a otro? ¿Qué impacto tiene sobre mí como cliente, como beneficiario, como paciente? Bueno, la idea de que usted conozca algo sobre los gastos razonables es para que al momento de presentarse la emergencia o la situación adversa de salud, usted esté pendiente de los gastos clínicos, de la facturación. Como usuario del servicio, usted tiene derecho a revisar periódicamente, diariamente, pudiera sugerir yo, lo que la clínica o centro de salud privada está facturando por atender su patología o la patología de su familiar dentro de esa empresa. De esta manera usted podrá verificar ítems por ítem, renglón por renglón en esa factura sobre cuál es el costo por cada uno de los servicios allí nombrados: habitación, quirófano, medicamentos, material quirúrgico, material desechable, entre otros. Es allí, por lo general, donde se presentan las diferencias entre lo presupuestado por la clínica y lo amparado por la empresa de seguros. En estos casos, en los que se presentan diferencias entre el monto facturado y el monto amparado por la empresa aseguradora para atender su patología, es
justo el momento en que usted debe mantener un contacto con su asesor de seguros o con la empresa aseguradora que lo está amparando en ese centro de salud privado, en esa patología que presenta en un momento determinado, a fin de establecer y llegar a un acuerdo sobre las diferencias que pudiesen presentarse al final del servicio. Esto quiere decir que al finalizar la atención médica, el paciente está dado de alta, la clínica o el centro de salud privado factura finalmente a la empresa aseguradora el costo total del servicio para atender su patología. De acuerdo a cómo se encuentre la economía en un país determinado, específicamente el nuestro, que en los últimos años ha presentado muchísima distorsión. Esta parte se la dejo a los economistas. Sin embargo, pues el proceso de inflación y especulación está ocasionando justamente que se presenten diferencias a la hora de ser dado de alta y que la empresa aseguradora llegue a un acuerdo con la clínica en el monto a liquidar. De allí entonces retorno a lo que son los gastos razonables, para establecer una diferencia entre los fenómenos económicos y lo que en condiciones normales en una economía una empresa aseguradora ampararía su patología. En una economía relativamente sana, ni siquiera se deberían presentar diferencias a la hora de usted solicitar el servicio, bien sea por la vía del reembolso, la carta avalo o en una emergencia, asumiendo únicamente lo que es el deducible, tema por cierto que seguiremos tratando posterior a esta exposición de los gastos razonables. Entonces, en condiciones normales de una economía no deberían presentarse diferencias, o las diferencias deberían ser mínimas, aplicando los gastos razonables, los baremos y los acuerdos entre las empresas aseguradoras y los centros de salud privados. En esta trilogía, en la que usted se incluye, siempre debe estar pendiente de la facturación, de los cortes de cuentas del centro de salud privado donde está siendo atendido usted o un familiar, y mantener una comunicación constante con su asesor o con la empresa aseguradora según sea el caso. Cuando épocas económicas difíciles se presentan, todos somos víctimas de la misma y es muy probable que se presenten entonces diferencias importantes, fundamentadas básicamente en variables especulativas o el factor inflación. El seguro de hospitalización, cirugía y maternidad es un contrato que le permite a usted amortizar, recuperar los gastos clínicos ocasionados por una patología que afecte su salud o la de algún familiar. Ningún contrato de seguro en ninguna parte del mundo establece que uno puede beneficiarse o lucrarse al contratar una póliza de seguros. De hecho, si en algún momento alguien piensa beneficiarse o lucrarse con la contratación de una póliza de seguros, desde ese mismo momento en que llega a su mente esa idea de un beneficio, de un lucro, de hecho y de derecho, el contrato sería nulo. Su contrato de seguros quedaría sin efecto, porque una de las condiciones que establece los contratos de seguro a nivel mundial es que son contratos para cubrir gastos reales, no para procurar obtener un beneficio. Hay tres rasgos importantes a considerar. Uno, al momento de contratar el seguro, usted debe declarar todas las patologías que tenga presente a fin de que pueda ser evaluado el riesgo por la aseguradora y no se presenten inconvenientes posteriormente a la hora de usar el servicio. Dos, los gastos razonables, que son los costos promedios para una patología de acuerdo a la clínica en la que se esté tratando la situación de salud en un momento o en una época económica determinada. Y tres, mantener una comunicación constante cuando exista alguna variable, alguna situación atípica
que llame de su atención para poder abordarla con suficiente tiempo. El otro punto a abordar se trata de el deducible, como lo conocemos en Venezuela. En otras partes del mundo es conocido como coaseguro. Es una cuota aparte que sencillamente de los gastos clínicos incurridos el paciente, el asegurado, asume, nosotros lo asumimos. El mismo procedimiento aplica cuando se trata de una carta aval o de una solicitud de reembolso. Recuerde que solamente el médico tratante indicará si es necesario o no una hospitalización de acuerdo a la situación de salud que se presente en una emergencia. Si la situación de salud, la patología que en un momento dado presenta, no es objeto de una hospitalización de acuerdo al galeno, de acuerdo al médico tratante, el asegurado sufraga los gastos clínicos y los tramita por la vía de reembolso, para lo cual con la asesoría de su productor, de su intermediario, de su corredor de seguro, le indicará cuáles son aquellos documentos a consignar en la empresa aseguradora para que le sean reembolsados los gastos ocasionados por la patología atendida que no necesitó en ningún momento hospitalización por criterio médico. Las cartas de avales son compromisos por escrito que la aseguradora asume con el centro de salud privado luego de analizado los costos clínicos y aplicado los gastos razonables de acuerdo a la patología que usted está presentando en un momento determinado. Emitida la carta aval, usted podrá presentarla entonces al centro de salud privado para que proceda a la intervención quirúrgica o al tratamiento médico necesario para atender su patología que no está enmarcada dentro de una emergencia. El contrato de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad es extenso y no pretendo con este video que usted se convierta en un experto en la materia. Sencillamente dar aquellos detalles, aquellos ítems, aquellos puntos claves o neurálgicos, como lo indicaba en el dossier de este espacio Un Momento Seguro con usted, que le permitan a usted en un momento determinado hacer un buen uso del servicio, resguardar su póliza de seguros contra los efectos inflacionarios y especulativos y recuperar los gastos que afectaron su patrimonio de manera fortuita e imprevista por la atención de una patología o problema de salud. Y esto fue Un Momento Seguro con usted. Hasta la próxima entrega.